Había una vez un hombre que nadie quería mirar a los ojos. No tenía casa, no tenía dinero, y su vida se había reducido a sobrevivir día tras día en las calles. Dormía donde podía, comía cuando la suerte lo permitía, y caminaba entre la gente como si fuera invisible. La mayoría lo ignoraba, algunos lo miraban con desprecio, otros simplemente apartaban la mirada como si no existiera. Pero cada mañana, cuando la ciudad apenas despertaba, él ya estaba ahí, revisando la basura, buscando botellas de plástico, cartón y latas, cosas que para todos los demás no tenían ningún valor. Sus manos estaban heridas, su ropa desgastada, pero su mente seguía despierta. Porque aunque nadie lo sabía, dentro de él todavía quedaba algo vivo. Una pequeña chispa, una razón para no rendirse. Y sin que nadie lo notara, entre la suciedad y el silencio de la calle, estaba a punto de comenzar una historia que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Marcos, aunque casi nadie lo llamaba por su nombre. Para la mayoría, era solo el vagabundo de la esquina. Un hombre silencioso, con la mirada baja, y las manos siempre ocupadas recogiendo botellas. Tenía unos 40 años, pero el tiempo en la calle lo había envejecido más rápido. Su rostro estaba marcado por el sol, el frío, y muchas noches sin dormir. Y aún así, cada día seguía caminando, sin quejarse, sin pedir nada, solo observando. Porque Marcos había aprendido algo importante. En este mundo, si no tienes nada, solo te queda aprender a sobrevivir con lo que otros desechan. Antes de vivir en la calle, Marcos tenía una vida normal. Trabajaba en una pequeña empresa, tenía una casa sencilla, y una rutina como cualquier otra persona. No era rico, pero vivía tranquilo. Tenía una familia, y soñaba con un futuro estable, con días mejores. Pero poco a poco, todo comenzó a desmoronarse. Una mala decisión financiera, deudas que no pudo controlar, y problemas que se fueron acumulando uno tras otro. Hasta que un día, perdió su trabajo. Después perdió su casa. Y finalmente, perdió la estabilidad que había construido durante años. De un momento a otro, pasó de tener una vida común, a no tener absolutamente nada. Y fue así, como terminó en la calle, enfrentando una realidad que nunca imaginó vivir. Aunque su vida había cambiado por completo, Marcos aún no había perdido algo muy importante. Su mente todavía soñaba. Cada noche, mientras buscaba un lugar donde dormir, pensaba en cómo sería su vida si todo fuera diferente. Se imaginaba despertando en una cama limpia, sin frío, sin miedo, sin hambre. Se imaginaba entrando a un trabajo otra vez, siendo tratado con respeto, siendo visto como una persona normal. Y a veces, cuando nadie lo veía, incluso sonreía un poco al imaginarlo. Pero su sueño más grande no era solo volver a tener dinero. Era recuperar su dignidad, volver a sentir que su vida tenía valor. Sin embargo, cada mañana la realidad lo golpeaba de nuevo. Y ese sueño parecía cada vez más lejano, como algo imposible de alcanzar. Un día, Marcos decidió que no podía seguir así. Intentó buscar trabajo otra vez. Se levantó temprano, se arregló lo mejor que pudo, y caminó con esperanza hacia varias empresas de la ciudad. Pero la realidad fue más dura de lo que esperaba. En cada lugar, lo miraban de arriba abajo. Su ropa, su apariencia, su olor a calle. Todo lo delataba antes de que pudiera decir una sola palabra. Lo sentimos, no estamos contratando. Vuelva cuando tenga una mejor presentación. Frases cortas, frías, sin oportunidad. Ese día, Marcos entendió algo doloroso. No importaba su deseo de cambiar. El mundo ya había decidido quién era, antes de escucharlo. Después de ese día, algo se rompió dentro de Marcos. Ya no insistió en buscar trabajo. No porque no quisiera, sino porque sentía que no tenía sentido intentarlo. Empezó a sobrevivir solo con lo que encontraba en la calle. Botellas, latas, cartón, todo lo que otros tiraban, se convirtió en su única forma de conseguir unas monedas. Comía cuando podía, dormía donde encontraba un rincón seguro, y caminaba sin rumbo fijo por la ciudad. Y poco a poco, la esperanza que alguna vez tuvo, comenzó a volverse silencio. Un silencio pesado, constante, que lo acompañaba todos los días. Los días empezaron a parecerse demasiado unos a otros. Marcos despertaba sin un plan, sin un destino, y sin nadie que lo esperara. Y en medio de esa rutina vacía, comenzaron los pensamientos más duros. ¿Cómo terminé aquí?
¿En qué momento mi vida se rompió sin darme cuenta? A veces caminaba entre la gente y sentía una presión en el pecho. No era hambre, era vergüenza. Vergüenza de existir así, de ser ignorado, de sentirse menos. Hubo días en los que quiso rendirse por completo, dejar de intentar, dejar de moverse, simplemente desaparecer entre la ciudad. Pero algo extraño lo detenía siempre. Una pequeña voz interna, débil, pero constante, que le decía que todavía no era el final, aunque él ya no supiera por qué. Un día cualquiera, mientras Marcos caminaba por una avenida llena de gente, vio algo que lo detuvo en seco. Un auto elegante se detuvo en un semáforo, y en el asiento del conductor estaba un hombre bien vestido, seguro, sonriente. Marcos se acercó un poco más, y en ese instante, lo reconoció. Era su antiguo jefe. El mismo trabajo que él había perdido años atrás. El mismo hombre que antes le daba órdenes y confiaba en él. Marcos se quedó quieto, con el corazón acelerado. Por un segundo, pensó que lo iba a reconocer, que al menos lo miraría. Pero no. El semáforo cambió. El auto avanzó. Y el hombre pasó de largo sin siquiera notar que Marcos estaba ahí. Como si no existiera. Ese momento lo destruyó por dentro. No fue solo perder dinero, ni trabajo. Fue perder su lugar en el mundo, por completo. Después de eso, Marcos dejó de hablar casi por completo. Ya no intentaba socializar, ya no pedía ayuda, ya no explicaba nada. Solo caminaba, día tras día, calle tras calle, con una bolsa al hombro y el sonido de botellas chocando entre sí. La ciudad seguía igual, ruidosa, rápida, llena de gente ocupada. Pero para él, todo era silencio. Se sentaba en esquinas vacías, observando a las personas pasar, preguntándose cómo era posible que todos tuvieran un destino, menos él. Y en esa soledad profunda, empezó a acostumbrarse al dolor, como si fuera parte de su vida. Una noche, la lluvia cayó sin piedad sobre la ciudad. No había donde refugiarse, no había donde esconderse. Marcos caminaba empapado, con el frío atravesándole la piel. Sus zapatos ya no protegían nada. Su ropa estaba pesada, y sus manos temblaban. Intentó buscar un lugar seco, pero todo estaba ocupado, o cerrado, o simplemente no lo querían allí. Esa noche, terminó sentado bajo un pedazo de techo viejo, en un rincón olvidado de la calle. Mojado, cansado, sin fuerzas. Miró al suelo, donde sus botellas recogidas golpeaban suavemente con el viento. Y por primera vez, no pensó en dinero, ni en comida. Solo pensó: ¿es esto todo lo que me queda? El silencio fue su única respuesta. Horas pasaron. La lluvia seguía, pero su mente no se detuvo. Marcos empezó a recordar todo. Su vida antes. Sus errores. Las decisiones que tomó sin pensar. Y las oportunidades que dejó pasar. Pero esta vez, no sentía solo tristeza. Sentía algo diferente. Una pregunta empezó a crecer dentro de él. Si ya perdí todo, ¿qué es lo que todavía puedo hacer con lo que me queda? Miró sus manos. Miró las botellas. Y por primera vez, dejó de ver basura. Y empezó a ver otra cosa. Posibilidades. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, pero Marcos seguía ahí, sentado, sin haber dormido bien. El suelo estaba frío, el cuerpo le dolía, pero su mente estaba más despierta que nunca. Mientras recogía las botellas como siempre, algo le llamó la atención. Se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. No todas las botellas valían lo mismo. Algunas eran de mejor plástico, otras de vidrio. Algunas podían venderse más caras si estaban limpias y separadas correctamente. Se quedó mirándolas en silencio, como si por primera vez las estuviera viendo de verdad. Y entonces, algo hizo clic dentro de su cabeza. No era solo recoger basura. Era aprender a entenderla. Ahí, en medio de la calle, sin estudios, sin apoyo, sin nadie, nació una idea pequeña, pero peligrosa. ¿Y si lo que todos ignoran es exactamente lo que puede cambiar mi vida? Por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió algo distinto al dolor. Sintió dirección. Esa misma tarde, Marcos tomó una decisión que cambió todo. No fue un milagro, no fue suerte. Fue una elección. Empezó a separar cada material con más cuidado. Plástico por un lado, vidrio por otro,
aluminio aparte. Ya no recogía todo rápido como antes. Ahora observaba, analizaba, seleccionaba. Al principio la gente se reía de él. Está loco, solo está recogiendo basura mejor ordenada. Pero Marcos no respondió. Solo siguió trabajando. Día tras día, con más disciplina, con más atención, con más paciencia. Y sin darse cuenta, empezó a ganar un poco más de dinero que antes. No era mucho, pero era suficiente para notar que algo estaba cambiando. Con el tiempo, Marcos dejó de sobrevivir al azar. Y empezó a construir un sistema. Guardaba lo poco que ganaba, en lugar de gastarlo todo. Compró guantes, luego bolsas más grandes, después un pequeño carrito para transportar más material. Su trabajo dejó de ser solo recoger basura. Se convirtió en organizarla, optimizarla, mejorarla. Otros recicladores empezaron a verlo. Algunos se acercaban a preguntarle cómo lo hacía. Y Marcos, sin darse cuenta, ya no era solo uno más en la calle. Estaba empezando a liderar algo pequeño, pero real. Su esfuerzo constante estaba transformando su vida, paso a paso, sin atajos, sin magia, solo con trabajo diario. Meses después, Marcos ya no era el mismo hombre. Dejó de ser invisible. Ahora tenía un pequeño negocio de reciclaje. Organizaba materiales, vendía directamente, y ayudaba a otros que estaban en la misma situación que él. Algunos que antes lo ignoraban, ahora lo respetaban. Y un día, mientras miraba su pequeño espacio de trabajo, dijo algo que nunca olvidó. Yo no cambié mi vida porque tuve suerte, la cambié porque aprendí a ver valor donde otros solo veían basura. Y ahí entendió la verdad más importante de todas. No siempre necesitas una nueva oportunidad. A veces necesitas aprender a ver diferente lo que ya tienes frente a ti. A veces la vida no cambia cuando todo mejora, sino cuando decides no rendirte en el peor momento. Y lo que hoy parece basura, mañana puede ser el inicio de tu historia más grande.